Buenas tardes, amigos y amigas. Una vez más, la Fundación Eric Walter Pan se siente complacido con presentarles sus diálogos transversales. En esta ocasión, el número 23. Pero hoy es un día muy especial para nosotros, porque vamos a tratar un tema de los más importantes para la memoria y la identidad de una ciudad, que es la poesía. Cómo la ciudad emite sentimientos, sensaciones, historias, reflejos que algunos de sus ciudadanos en cada época van captando y van dejando esa huella para todos los que vienen detrás. Disfrutamos siempre de los escritos que han dejado generaciones anteriores, la manera en que entendían su espacio vital, los conflictos que tenían en los aspectos sociales y culturales y las relaciones personales, y también los sueños que tenían. La poesía lo resume todo. Y la Fundación Eric Walter Pan está en esta ocasión en colaboración directa con la Semana Internacional de la Poesía Santo Domingo 2020, que es ya una tradición. Estamos haciendo este evento como un evento preinaugural de esta Semana Internacional de la Poesía, que la Fundación Espacios Culturales, como cada año, realiza este evento de magna importancia, con trascendencia nacional e internacional. Ya tenemos la presencia aquí del presidente de la Fundación Espacios Culturales, donde va a tener los detalles de lo que va a suceder en Santo Domingo en esta semana del 21 de octubre en adelante. Recordando que el 21 de octubre es el día dedicado a la poesía nacional, porque es el día que se conmemora el nacimiento de nuestra insigne Salomé Ureña de Enríquez. Hoy tenemos la presencia de tres poetas que nos van a acompañar sobre el tema poéticas de la ciudad. Presentamos a Denise Español, que es arquitecta y escritora. Es egresada de arquitectura de la UNPU, realizó maestría en arquitectura crítica y proyectos en la Universidad Politécnica de Cataluña y estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana en la Universidad de Barcelona. Tiene 21 años de labor ininterrumpida en su carrera como arquitecta. Es autora de los poemarios Mañana es ningún día, Una casa en la palma de tu mano, Sinfonía de la sal y Las mujeres que soy, antología personal. También tiene publicados los cuadernillos No conozco el cartero y Cartemas, ambos editados por el proyecto editorial La Chifurnia en asociación con el Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico. Dirige el Festival de Poesía de Punta Cana y ejerce como arquitecta bajo su firma privada. Nos acompaña la reconocida Soledad Álvarez, filóloga y escritora. Ella estudió filología con especialidad en literatura hispanoamericana en La Habana, Cuba, país donde trabajó también en el Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas. En la década de los 60 formó parte del grupo literario La Antorcha y del movimiento conocido como Joven Poesía Dominicana, que realizó numerosas publicaciones y recitales poéticos por todo el país. Fue comentarista y crítica literaria en El Nacional. Trabajó junto a Manuel Rueda en el suplemento cultural Isla Abierta del periódico Hoy. Es autora de muchos libros, entre los que podemos mencionar De Tierra Morena Vengo, Vuelo Posible. También ha publicado La Magna Patria de Pedro Enrique Ureña, Complicidades y La Ciudad entre Nosotros, entre otros muchos libros. Y nos acompaña el poeta insigne de la República Dominicana, Mateo Morrison, quien es escritor, corresponde a la generación de la posguerra, es decir, aquella generación de los años 60 que se vio afectada emocionalmente por los conflictos políticos y sociales del momento. Es miembro de número en la Academia de Ciencias de la República Dominicana, conferencista y participante asiduo en recitales internacionales de poesía. En 2009 recibió el título de doctor honoris causa en humanidades por la International Writers and Artists Association en Ohio. En 2010 obtuvo el Premio Nacional de Literatura y en el 2012 el Poder Ejecutivo lo distinguió con la Orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero. Ha publicado más de 30 obras, entre ellas Nocturnidad del Viento, Pasajero del Aire, Tempestad del Silencio, El Abrazo de las Sombras, Estático en la Memoria, Espasmos en la Noche, Terreno de Eros y otros textos. Pero don Mateo, además de todo, es un gran gestor de la cultura y muchas de las generaciones del momento le deben a su impulso, a su empeño para divulgar la poesía a nivel nacional en todos los rincones. De manera que estamos de gala, vamos a tener una jornada que va a ser muy fructífera entre todos y quiero, antes de darle la palabra a don Mateo Morrison, iniciar con un poema de Hilde Domin,
que es una de nuestras figuras esenciales en la Fundación Erin Walter Pan. Como sabemos, Hilde Domin fue la esposa de Erin Walter Pan y precisamente en la República Dominicana, estando asilada en los años 40, 50, justo cuando murió su madre, ella se descubrió poeta. Y con los años, cuando volvió a retornar a Alemania, cuando inició ya en serio su carrera como poeta, su editor le recomendó que cambiara su nombre a Hilde Domin en honor a la ciudad, al país que la acogió durante 14 años. Es por eso que la Fundación Erin Walter Pan siempre tiene a Hilde Domin entre su figura esencial de los objetivos que tiene esta institución. Este poema se llama Patrias. Tantas patrias como tiene el hombre, apátrida, sin domicilio. Cada destierro nuevo, un nuevo país abre los brazos, más o menos, los brazos del control de pasaportes, y luego los hombres. Siempre hay algunos que abren los brazos, una gimnasia en este siglo, de los pies de los brazos, desordenado uso de nuestros miembros. Cualquier cosa encontramos siempre que merece la pena de ser querida, cualquier cosa que no encontramos nunca. Todos estos países tienen fronteras contra países colindantes. Bienvenidos todos, vamos a disfrutar de este momento y ahora vamos a dar la palabra a don Mateo Morrison, nuestro invitado especial de esta noche. Buenas noches, en verdad que es una distinción para mí, la Fundación Walter Pan, que he venido dando seguimiento a su importante trabajo. Siempre todos pensamos que la arquitectura es algo muy cercano a la poesía y es que es un arte. Y en honor a la verdad, quisiera hacer mi participación, como les dije, en dos momentos. Comienzo. En el tomo cuarto del Espectador, José Ortega y Gasset nos hace saber que la historia de los pueblos clásicos comienza con una fundación de ciudad, con una fiesta municipal. Pensar la ciudad supone filosofar su lugar, figura de tiempos y territorios diseminados. Recuperar su entusiasmo cósmico con el deseo silencioso inscrito en el ritmo verbal de la poesía, sombra omnipresente, cuya fugacidad suscita gritos y cantos inherentes a la noche que tiembla entre risas y órficos dientes urbanos. Un instante poético podría retener la ciudad para siempre, nombrarla en ese hueco donde aparece lo otro, diría Octavio Paz. Son las ciudades cosas ausentes que penetran la frontera invisible del poema. Rememoran imágenes que ahora se transfiguran en la apariencia melancólica de lo que solo existe en el paraíso del lenguaje. La más bella obra de arte en la historia de la humanidad, diría Hegel. Desde las flores del mar, el tránsito de la ciudad irrumpe lejano y maldito. El poeta desarraigado es incapaz de acceder al punto de equilibrio. Le declara a veces un canto de odio y lamento. Y lo hace porque ama aquello que lo devora. Apenas celebra a la manera de los antiguos líricos. Próximo al fuego solitario de la multitud, recuerda el canto tercero del infierno dantesco. En la tradición poética, autores como José Martí, en su poema Amor de Ciudad Grande, Walt Whitman en Raíces, Arthur Rimbaud en Vigilia, Efraín Huerta en Declaración de Odio. Son algunos de los ejemplos de esta temática a nivel universal. En nuestro país hay sin duda una tradición de textos sobre la ciudad. Soledad Álvarez, quien nos acompaña, es dentro de todos nosotros
quien ha dedicado las más lúcidas reflexiones en varias antologías y ha recopilado los aspectos esenciales de esa temática dentro de nosotros, en un aporte significativo. En mi caso, vivía en la zona rural o semi-rural, en la Cruz de Mendoza, donde oía hablar de la ciudad. Prácticamente no había asistido, no había ido ni siquiera a los carnavales. Y mi tío Rey se inventaba unos carnavales para nosotros porque no nos dejaban salir. Cuando fuimos a la ciudad por primera vez a verla, a conocerla, sobre la zona intramuros, la zona colonial, no tuve otro camino que decir mi impresión en versos. Ciudad colonial, amor. Llegar aquí es como encontrarse con los siglos, pedirles el resumen del tiempo y exigirle que nos digan cuánto odio y cuánto amor encierran esta arcilla arena y cal que se fundieron. Amarnos en estos muros es como concretar el amor, darle forma material a nuestros sueños, tomar nuestro pedazo de ciudad y lo que de historia hemos ganado a fuerza de amarnos simplemente encima de paredes. Otro. Colón quiso estas cosas ciertamente. Su cara patriarcal nos lo demuestra. Colón fue como el viento, que quiere a veces amar tanto a los árboles que convierte su amor en huracanes. Frontispicio colgado de los años, hermosos arcángeles que danzan, efigies de colores infinitos, rezar, rezar, rezar la catedral. Esa es mi primera intervención. Gracias. Gracias, don Mateo. Vamos a pasar a Soledad Álvarez. Soledad es una de las, como ha dicho don Mateo, es una de las poetas dominicanas que más ha tratado el tema de la ciudad, no solamente desde su producción, sino también ella ha recopilado varias veces muchas de las muestras de la mejor poesía que sobre la ciudad de Santo Domingo y ciudades del país se ha escrito. Y bueno, el escenario es tuyo, Soledad. Vamos a escuchar. Vamos a ir. Abre el micrófono, Soledad. Ok, gracias. Ya, estoy ahí. Sí. Ahí está. Sí, Ahí está. Cuando decía, te agradecía, José Enrique, la invitación para participar en esta actividad preinaugural de nuestro encuentro poético de la próxima semana. Y acaso, bueno, comenzar pidiendo excusas, porque el punto de partida de mi intervención o de mis reflexiones tendrá que ser necesariamente a partir de los libros y los textos que he publicado sobre el tema de la ciudad. Entre otros, Santo Domingo, Visiones de la Ciudad, que es un libro con textos de los historiadores y escritores dominicanos Fran Moya Pons, Manolito García Arévalo, José del Castillo, Pedro Delgado Malagón, entre otros. Otro libro, La ciudad en nosotros, que es la antología a la que ya se refirió Mateo y tú, sobre la ciudad en la poesía dominicana, que estuvo precedida de un ensayo largo sobre la poética, sobre el tema, sobre la poesía de la ciudad. Y después otro ensayo más que titulé Poética de la ciudad. Es decir, que tanto reflexionar sobre estas cosas que me interesan mucho, lógicamente tal vez tendría que repetirme. Pero quizá lo que sí no he dicho en estos trabajos es que todo esto comenzó porque en algún momento, hace ya más de 10 años, decidí lanzarme a investigar si, como podría pensarse a primera vista, la ciudad de Santo Domingo no estaba tan presente en el imaginario de los escritores y los poetas dominicanos, como por ejemplo siempre ha estado en los poetas cubanos, de donde yo venía y que conocía también. La Habana en libros, poemas,
frases, películas, canciones. La Habana, siempre La Habana, dijo alguien alguna vez, ¿no? Y se podría pensar que no, es decir, que no teníamos ese asidero, esa relación tan obsesiva. Quizás, me decía yo o pensé, porque los 31 años de la dictadura de Trujillo, de alguna manera, debieron marcaron definitivamente, fatalmente la relación con la ciudad, de la poesía con la ciudad. Esto desde el cambio de nombre de la ciudad hasta la omnipresencia del dictador, de la represión, del miedo, de todos los filtros ideológicos que pasaban desde verticalmente a todo lo largo del tejido social. Justamente en un periodo, entiendo, en el que la ciudad emergía en la literatura hispanoamericana. Eran justamente esos años, los años donde la ciudad y el habitante urbano llega a la literatura. Esto dado por la migración, fundamentalmente por la migración del campo a la ciudad. Y bueno, me decidí a esa investigación y en verdad el resultado no dejó de sorprenderme, porque aunque dadas las limitaciones que existen en el país, yo no debo decir que estoy segura que la lectura que emprendí no fue totalmente exhaustiva, porque no encontré todos los libros, quizás, o estoy segura que hay más textos que los que yo antologué, y sin embargo, pude llegar a la cifra de 5 poetas, en los 50 poetas, nada menos y nada más, medio centenar, en los cuales sí encontré la presencia de la ciudad. Desde José Joaquín Pérez y Salomé Ureña, Salomé con su conocido poema Ruinas, que todos hemos oído muchísimas veces, memorias venerandas de otros días, soberbios monumentos del pasado esplendor, reliquias frías, hasta Homero Pumarol, hago ese gran arco, con su poema, que también hemos leído muchísimas veces, Composición 9, que es sobre ese muchacho de Gascue que camina borracho y es asaltado por un par de policías. Y entonces sí, Santo Domingo, como La Habana, como Buenos Aires, Nueva York, París, tienen una poética. Existe, la vemos, la vivimos, la leemos, una ciudad invisible, imaginaria, construida de sueños, de deseos y temores. Un texto que recorremos a diario, que creamos día a día y donde escribimos y donde hemos escrito los diferentes momentos de nuestra historia. Territorio de la memoria individual y colectiva, esa ciudad imaginaria que tenemos a lo largo de todo el siglo, ciudad imaginaria superpuesta a la ciudad antigua, primero, a la ciudad colonial, a la ciudad trujillista y también a la ciudad moderna, a la ciudad del poder, a la ciudad de las luchas políticas y sociales, a la ciudad que se está destruyendo a sí misma, la ciudad fragmentada, la ciudad del caos y del desorden que vivimos. Y entonces en la búsqueda del encuentro con esa poética de la ciudad, descubrí que la ciudad ha sido cada vez más, a través del tiempo, motivo y tema de nuestra poesía, ya sea bajo el registro clásico, modernista, simbolista, existencial, sorprendido, social. La ciudad en sus distintos estadios, hasta la ciudad moderna. La ciudad moderna que en su hiperdesarrollo humano, antihumano, inhumano, expulsa a la poesía, como antes Platón expulsó a los poetas de la polis. Y sin embargo, y esto es lo que creo que sería bueno subrayar, a esa expulsión de la poesía por la ciudad moderna, la poesía no ha respondido con el exilio, no ha respondido abandonándola, alejándose de ella, sino con una inmersión todavía mayor a cuando antes para la ciudad no había expulsión de la poesía, porque era una ciudad
muchísimo más plácida, muchísimo más relacionada con el hombre, con el ser humano, con las vivencias particulares. Los poetas a la expulsión de la ciudad moderna respondieron o han respondido con una inmersión mayor, visceral en la nostalgia, visceral en la rabia, en la apropiación de la experiencia urbana. Y entonces me estoy refiriendo a esa relación íntima entre poesía y ciudad. Una relación íntima en la que la poesía y el tema poético se transfigura, el yo se transfigura en ese tránsito y en esa relación. La poesía de la ciudad, no ya la ciudad como telón de fondo de la historia y del pasado, como en Salomé Ureña y en Enrique Enríquez, por ejemplo. Es la ciudad heráldica, recuperada a partir de la ideología de las clases ilustradas, de su nostalgia de un pasado ilustre, frente a la frustración por el fracaso del proyecto liberal nacional. La poesía no ya como Vigil Díaz, que crea o la recrea en una especie de Alep del universo. La ciudad en una poesía no ya de las luchas políticas y sociales, como podemos encontrar en Pedro Mir, en Abelardo Vicioso, en Rafael Valera Benítez, en Miguel Alfonseca, ya relacionada a la lucha, la poesía durante la Revolución del 65 o la Guerra del 65, la ciudad combatiente de la poesía de los 60, ¿no? A mi entender, la relación íntima, esa relación íntima a la que me refiero con la poesía moderna, con la metrópoli y su predominio de la banalidad y del desplazamiento de la trascendencia por lo superfluo y por la mercancía, entra la poesía dominicana por la puerta grande como tal, con René del Risco Bermúdez. Algunos momentos antecedentes, como siempre es lógico, encontraríamos, por ejemplo, en Freddy Gatón y en Lupo Hernández Rueda. Lupo, que en otro registro más íntimo nos acercó o nos acerca al barrio de su infancia, San Carlos, con sus calles, rincones, el patio grande de la abuela, dicho muy bellamente, muy recordado muy bellamente, la mata de limoncillos, los juegos, las experiencias entrañables del poeta en el barrio. No es ese registro íntimo el de René. El registro, la poesía, la ciudad de René es la ciudad, es el anverso a la ciudad heroica, de la ciudad trascendente en la lucha por la libertad y la justicia. Encontramos o se pasa a la ciudad de la nada, del sinsentido. Es la ciudad del viento frío, desencantada, indiferente, donde el amor, o mejor, los juegos del amor, no logran vencer la soledad y el sentimiento de frustración, la inminencia de la muerte, ya no física, sino de la sensibilidad y el espíritu, en una cotidianidad vacía de sentido. Voy a leer ese fragmento de un poema de René que me gusta mucho. Esta ciudad hermosa, donde tienes tu casa, tus trajes, tus cuadros, tus jarrones con flores, en la que tomas el taxi y vas a tu trabajo resueltamente, con el rostro más bello que mañana. Esta ciudad no te olvidará ni un solo instante. Como todos, estás para esta muerte. Desde René, el malestar y el sentimiento de absurdo en la cotidianidad urbana es uno de los centros de gravedad de la poesía de la ciudad dominicana. Sentimiento de malestar que retoma poco después Áñez Vergés, un poeta que no ha trascendido mucho, pero que tiene textos interesantes sobre la ciudad. Malestar que después vemos en Ramón Francisco también, que recorre la mirada por los techos que forman la ciudad y dice, colocados por el hombre esos techos para no ver el cielo, lo cual me parece muy decidor, muy gráfico, mucho color
para señalar esa no trascendencia de la ciudad. En Janet Miller, que transita calles y lugares, en un registro topográfico, que reencontramos también después, ese registro topográfico, en la poesía de Marta Rivera y también en Enriquillo Sánchez. La ideologización y la traslación realista propia de la literatura de los 70, que ejemplifica Juan Sánchez Lamut en su romance Al río Osama, cede paso en las décadas siguientes a una representación más rica en imágenes, más compleja en sus contradicciones, de la ciudad como surtidor de sensaciones y espacio existencial. Y en esta parte ya estoy leyendo, me voy a permitir, ya sí voy a leer una parte final de uno de los ensayos míos sobre la ciudad. Los poetas dominicanos de las últimas décadas han reafirmado esa relación íntima con la ciudad, convirtiéndola además en estado de ánimo, vivencia determinante en su visión del mundo. Punto de convergencia de tiempos y sensaciones en Juan Carlos Mieses, José Enrique García y Mateo Morrison. Una vivencia onírica en Tony Raful. Una realidad multiforme vista desde el automóvil en Ángela Hernández. Ángela dice, túnel suave como camino de una existencia. Una poesía que incita al encuentro con el otro y la reflexión en ciudad pensada en César Zapata, atormentada y perturbadora en José Mármol, transgresora en Plinio Chaín, interiorizada a partir, cito, de la mirada instantánea de un instante eterno en Basilio Belliard. Con una visión desacralizadora de la poesía en relación con sus antecesores, Homero Pumarol y Fran Báez traen a la poética de la ciudad un modo desenfadado. No por eso menos crítico, sino acaso mucho más radical en su estrategia de poner al descubierto el descalabro social. El fin del mundo llegó a mi barrio, dice Fran Báez, sin que a nadie le importara. Y encontré yo en esto y en Fran Báez, en alguno de sus poemas, resonancias del viento frío, con la idea esa del fin de un tiempo, el fin de un tiempo, la aparición de una nueva sensibilidad, ese estar siempre al borde de la catástrofe. Esta poesía, que podríamos llamar antilírica, contrasta, a mi entender, con otra vertiente que se da en la poesía más joven, que es la poesía de Alejandro González Luna, en la que el yo lírico, en viaje hacia sí mismo, hacia su historia, hacia la experiencia individual, evoca, mira, vive la ciudad, regresa al mar, la ciudad siempre al lado del mar, que es otro motivo al que no me he referido de una manera particular, pero que se da mucho en la poesía de los años después, de los años 70, de los años 60 hasta ahora, que es la recuperación del mar, la vuelta al mar, que es realmente, parece mentira, pero estábamos muy distantes, ¿no? Entonces, Alejandro vuelve, como muchos otros poetas de la ciudad, vuelve al mar en busca de, para evocarlo, para mirar la ciudad desde la orilla y en busca sobre todo de vencer el desarraigo. Santo Domingo, la ciudad real, la de ahora, nuestra, la que vivimos, acosada por la delincuencia, las drogas, el ruido, el tráfico infernal, la pobreza y la exclusión, aparece reescrita, imaginada, transfigurada en las visiones y las imágenes de sus poetas más recientes. Es verdad que a diferencia de otras ciudades, Santo Domingo pocas veces ha sido mitificada, pocas veces ha sido exaltada en sus dones, como La Habana, por ejemplo, pero indudablemente, desde los inicios del siglo XX, ha sido construida en la página de manera consistente y permanente, a golpe de dolor y de pasión. Mucho dolor y mucha pasión, es decir, a golpe de puro amor. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Maravilloso recuento y maravilloso análisis de esa poética de la ciudad. Pero antes de iniciar
los comentarios, vamos a darle paso a nuestra querida Denise Español, nuestra en su doble condición de arquitecta y de poeta. Adelante, Denise. Bienvenida. Sí. Buenas. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias, José Enrique, por esta invitación. Hoy voy a exponer unas cuantas ideas que he plasmado en un escrito que ya dan mi visión más como arquitecta que como poeta, pero como siempre la poesía está de la mano acompañándonos. Todo gran arquitecto necesariamente es un gran poeta. Debe ser un gran intérprete original de su tiempo, de sus días, de su época. Frank Lloyd Wright. Primeramente, quiero mencionar que cuando José Enrique me invitó a exponer algunas ideas acá sobre este tema, sentí encontrarme expuesta ante esta gran encrucijada que marca los estados cotidianos de mi vida, donde se contraponen y se unen de manera constante estos dos términos, ciudad y poesía, poéticas de la ciudad. Bien se sabe que poesía y poética no son el mismo término. José Tamargo, arquitecto y poeta, como José Enrique y como yo, dice: poesía y arquitectura son artes que aspiran a una poética, o sea, comparten un fin que trasciende en términos estéticos y éticos, un fin que les exige ir mucho más allá del objeto concreto de su producción, el poema y el edificio. Ese más allá, en la búsqueda de la poética de la ciudad, compete a cada arquitecto en su misión de servir y a cada usuario que la descubre sin necesidad de buscarla en su quehacer cotidiano. Dentro de mis años de labor en arquitectura, he tenido interesantes oportunidades de hacer ciudad y debido a mi formación académica como arquitecta, fui llevada convencidamente a la búsqueda de una poética que trascendiera el aspecto estructural del proyecto. Tuve la dicha de contar con maestros que aún hoy en su dinámica de aporte mantienen una coherencia fundamental entre sus ideales y su práctica profesional. Ellos me enseñaron que nunca debemos perder nuestra capacidad de sorpresa. Y este lema me ha acompañado como amuleto tanto a lo largo de mi labor como arquitecta como también en la poesía. El hecho de no vivir en la ciudad de Santo Domingo hace ya unos años me ha otorgado la posibilidad de absorberla de otra manera. Me ha permitido establecer una relación distinta con la misma, percibir más intensamente su capacidad poética. Alejo Carpentier escribió un texto que está compilado en un libro que se llama Amor a la ciudad, y ese texto se llama Un turista cubano en La Habana, donde él comenta cómo al regresar su relación con la ciudad se dirigía sorpresivamente hacia aspectos que la cotidianidad diluye. Me sentí totalmente identificada. Así, cada oportunidad de regresar y enfrentar un proyecto dentro de la ciudad me obliga a reconstruir todas mis vivencias, pero con el ingrediente de una nueva mirada. Me da la oportunidad de caminar las calles, aunque mi familia piense que estoy loca, reconocer lo que se aloja en la memoria y descubrir nuevos destellos. Hacer ciudad, decía, de la mano de las directrices aprendidas. Qué gran responsabilidad si nuestro fin es el poder forjar una poética coherente que se maneje de forma evolutiva. Según Tamargo, el punto de unión entre la arquitectura y la poesía es la imagen. Sin embargo, la poética de la ciudad debe ser considerada como algo parecido a una sinfonía, donde interviene la imagen, claro está,
la disposición de las vías, zonas de recreo, etc., pero donde el protagonista fundamental no es la imagen y su estructura de metrópolis, gran parte de la poética de la ciudad la otorga su usuario, no siendo este uno, sino un todo, o utilizando el término de Toni Negri, un cuerpo colectivo. No existe poética de la ciudad sin un uso. Más bien, la ciudad sin usuario se convierte en ruinas y, sin embargo, unas ruinas habitadas pueden potenciar la poesía. En el diálogo pasado, el diálogo transversal pasado, se habló de ciudad y mujer, lo cual considero una expresión muy poética. Pero lo traigo a colación porque a través de escuchar a las ponentes entendí el verdadero sentido de aquella expresión, donde la palabra mujer desemboca en familia, niños, un uso intensivo de la ciudad a través de recorridos diversos y disímiles, y con este uso se ensalzan los términos imperdibles de seguridad, iluminación y visibilidad, aspectos que no solo harán ciudad para un sector en específico, sino para el cuerpo que se desplaza como una sola masa en su sinfonía cotidiana y ejecuta la poética del uso adecuado de la misma. Entiendo que el término poética de la ciudad no viene dado sencillamente por la ejecución de una observación del usuario, sino que viene a ser un sinónimo de un sentimiento o de la felicidad que se obtiene a través del uso de esta. Tal vez la paz que evoque un recorrido sea peatonal como vehicular. Estas precisiones, este forjar, este desarrollo organizativo que conduce a la contemplación, cae de nuevo cerrando ese círculo eterno en las manos del arquitecto. Una ciudad tiene distintas capas que van desde lo colectivo hasta lo individual. Muchas veces me pregunto si mediante el ejercicio de la arquitectura que compete a una sola estructura individualizada, estamos también creando ciudad, o si sencillamente será un punto dentro de una gran masa. Quizás podríamos decir que una casa o el lado interior de la ciudad interviene de igual manera aspectos que deben dirigir hacia la felicidad que ya hemos mencionado, o bien a la búsqueda de esa poética ritmo que se consigue en la fluidez y se va sumando a sus elementos contenedores. Joan Margarit, otro arquitecto poeta, ha dicho, y debemos tomar en cuenta que la relación de Margarit y la arquitectura era profundamente técnica. Él decía que la arquitectura es fundamentalmente el arte de la distribución de los pesos y que la poesía también lo es, aunque metafóricamente. La poesía y la arquitectura tienen un punto de confluencia que es su carácter abstracto. La palabra es abstracta, casi no es nada, un sonido, unas líneas en el papel. El espacio también es abstracto. En principio no es nada, tampoco, pero de pronto ambos se cierran como un buen poema o una catedral. Este aspecto abstracto que abrazan ambas ramas se concretizan también en la apreciación de cada usuario. Esa capacidad personal de entender su entorno, de relacionarse con él. Yo, como arquitecta, apelo a un orden y entiendo que para percibir una poética necesito una estructura que ha sido pensada. Pero ¿quién pudiera negar que también en un paisaje espontáneo o desorganizado pudiese existir una poética propia, naif, que mueva a nuevas lecturas, valoraciones o resulten ser las bases de nuevos lenguajes urbanos que tomasen en cuenta no solo las necesidades primordiales, sino también el comportamiento natural del usuario, la psicología, la filosofía, el arte, la cultura, en fin, todas las ramas que aunan esa complejidad que es la identidad colectiva. Son muchos y han sido muchos los poetas que son arquitectos,
y otros tantos poetas que, a pesar de no ser arquitectos, han trabajado la ciudad y la han incluido dentro de su labor, tal como Soledad ya nos comentó. Pero quisiera puntualizar de nuevo, y para cerrar, que la poesía que se inspira en la ciudad se va gestando a través de su uso, del sentirse abrazado por el entorno, por recuerdos y, más allá de las vivencias, por una situación de pertenencia y apropiación, que es la perspectiva que anteriormente he llamado como fundamental, la del usuario, la del cuerpo colectivo. Muchas gracias, Denise. Extraordinario, excelente. Esa visión, obviamente, desde la arquitectura y de la arquitectura de una conciencia del papel que se debe tener para colocar piezas dentro de esa ciudad, que de alguna forma generan, como tú dices, emociones, memorias, acciones específicas y congregan personas que le dan al fin y al cabo la identidad que tienen los espacios. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo lo que he escuchado. El diálogo abre ahora mismo, el chat de los que están conectados está muy activo. Me pareció interesante el resumen que hizo Soledad, precisamente sobre el momento que comienza a cambiar esa manera de hacer poesía en la ciudad de Santo Domingo, cómo a medida que ha avanzado el desarrollo urbano, la poética de nuestra ciudad ha cambiado y ella habla de un tema del desarraigo. Ella habla desde la forma del rechazo, es decir, rechazo a la ciudad. Es decir, si en La Habana la poesía, la gran poesía cubana que trata el tema urbano, el tema de la ciudad, es mítica, siempre están exaltando el pro de La Habana, vistiéndola cada día con episodios poéticos. ¿Por qué Santo Domingo de alguna forma genera eso? Genera precisamente rechazo y negación, genera rebeldía principalmente por los poetas más jóvenes. En los últimos concursos de poesía en la República Dominicana, cuando leemos el conjunto de las obras premiadas, tienen en común la poesía de la ciudad, pero una poesía de la ciudad, como bien se ha señalado, desde el punto de vista de la negación, el rechazo, el abandono. Es decir, que no hemos sido capaces, ni siquiera como ciudadanos, o quizás nosotros como arquitectos urbanistas que hacemos la parte tangible de la ciudad o contribuimos a ella, no hemos logrado crear espacios memorables para nosotros. Si podemos entender una lectura rápida de la ciudad de Santo Domingo, es probable que para todos nosotros hay lugares específicos en que nos sentimos agradecidos por ese espacio. Hablamos en sentido general de la ciudad colonial y descubrimos ahí ciertos rincones, ¿no? Rincones a veces que todavía esperan un mayor descubrimiento. Y ahí radica muchos de los elementos que componen la ciudad. Pero resulta que cuando la ciudad como la nuestra se ha ido desarrollando en base a una serie de procesos de especulación inmobiliaria, buscar soluciones para la gran inmigración que ha tenido, convertirla en el centro productivo del país y concentrar toda la riqueza en ella, crear los desbalances sociales, etc. Eso genera precisamente un desequilibrio entre sus ciudadanos. Y obviamente los poetas, a través de la historia, se han caracterizado por, de alguna forma, tener la sensibilidad suficiente para leer donde la gente, en sentido general, todavía no está leyendo. Nos están diciendo algo estos poetas. Nos están diciendo que nuestra ciudad, como dijo Soledad, es inhumana. Nos están diciendo que las relaciones sociales en esta ciudad son impersonales, son de distanciamiento. Estamos viviendo, construyendo un espacio común que es precisamente negador de los objetivos de la felicidad común. Entonces ahí hay una participación de todos los ciudadanos que nos debemos dar cuenta que en esas capas que tiene la ciudad, esas capas que nosotros hemos ido desarrollando a lo largo de los diálogos transversales, desde lo más fuerte, lo más tangible, la planificación urbana, hasta elementos tan subliminales como es la poesía, todo es un solo conjunto. Entonces, me pregunto y pongo la primera pregunta que quisiera ponerla en el tapete. Si esa poética de la ciudad es, como se está expresando, ¿es una poética de Santo Domingo o es una poética de todas las ciudades del país? ¿O en alguna zona del país el efecto es distinto? La poesía que está haciendo en otros territorios del país a nivel urbano
exalta sus ciudades, su conglomerado, o sigue la misma línea de Santo Domingo? Pongo esa pregunta en el tapete y vamos a desarrollar. Adelante, abran sus micrófonos. Don Mateo, que le da la vuelta al país completamente, puede tener una visión mucho más abarcada. Abra su micrófono. Abra el micrófono, don Mateo. Ahí. Ahora. Ah, no, no se ve. No, está en mí. Ahí. Ya sé. Ok, adelante. Adelante. Yo decía que en el tema de la ciudad, su construcción desde la poesía, su relación con la arquitectura y todo ese conjunto de factores, tenemos que verlo, como lo hizo muy bien Soledad, en las diversas etapas. En la insurrección popular de abril, la temática de la ciudad y la característica de la ciudad estuvo íntimamente ligada a ver la ciudad como si fuera un espacio, como lo que era, un espacio bélico. En los poemas de Pedro Mir o Canto a la ciudad herida de Abelardo Vicioso, era el deseo muy influido, a mi juicio, por Neruda, de hacer de la ciudad, de sus edificios, de sus espacios, un mecanismo de resistencia a la invasión norteamericana. Y por eso surge ese conjunto de textos durante ese periodo, donde no era como Efraín Huerta en declaración de odio, sino una declaración de amor y de resistencia, porque fue el espacio físico donde al iniciarse la Revolución de Abril, que tenía como espacio fundamental la zona norte, ¿verdad? Y luego viene la Operación Limpieza y todo el mundo se va a concentrar en la zona colonial, en esas cuadras y en ese periodo. Y de ahí surge entonces una poética forzada por la realidad circundante. El poema de Ayuso, por ejemplo, desde por el soldado Douglas que está tirando desde los molinos, y hay toda esa reflexión. Incluso en algún momento Juan Bosch desde Puerto Rico dice que lo que tienen los combatientes es que tomar como si fueran carteles, como si fueran cuarteles, las iglesias, incluso la catedral, con la idea de que ese era el mejor refugio porque no iba a ser destruida. Entonces surge eso. Cuando pasa el tiempo y nos encontramos con otra época donde viene Homero, Fran Báez y ese grupo, nace una nueva poética, sin duda, pero y nosotros lo vemos en parte de su obra, es más cercano a la antipoesía, por prescindir de muchos aspectos líricos que eran tradicionales en la poesía dominicana y sobre todo, y por aspectos de utilizar la ironía, cualquierizar los diversos aspectos, o sea, hacerlo más humano, más reales que la sublimación que tuvo durante ese periodo. En realidad, no hemos en la poesía declarado el odio. Tampoco ha sido una poesía, como señalaba Soledad, de una exaltación permanente
a los valores o a las características de la ciudad. A veces ha sido triste, ha sido la angustia, ha sido en un poeta como Luis Alfredo Torres, en alguno de sus textos, una manifestación de la angustia, del dolor, de una situación existencial difícil. También refiriéndome a Áñez Vergés, que es una continuación de René, o sea, es un libro muy parecido al de René, el que él hace de la ciudad. A mí me tocó el honor de presentar la primera edición en La Carreta, que era el sitio que él tenía. Y pienso en esa dirección, que ya cuando hablamos de poesía y ciudad, en realidad hablamos de Santo Domingo. Yo creo que se necesita un estudio porque hay textos sobre la ciudad de Santiago y eso permitiría una ampliación de la concepción que tenemos de poesía y ciudad, porque en realidad es la ciudad de Santo Domingo prácticamente cuando nos referimos a la ciudad, y en gran parte la ciudad colonial, quizás sus alrededores, y también hay toda una poética que ya señaló Soledad, que tiene que ver con el mar, con la presencia del mar, que no es tan numerosa como se pensaría, como por ejemplo en La Habana, no es tan numerosa, pero existe. Pero del otro lado hay una poética del río Sama, con varios textos importantes que pueden como apresar en dos aguas la temática de la ciudad en la poesía. Por un lado el mar y por otro lado el río Osama. Soledad. Bueno, no sé qué muchísimo más habría que agregar, pero sí estoy de acuerdo en que fundamentalmente cuando hablamos, retomando tu pregunta, que es la que debes responder, sobre la presencia, sobre si existe una poesía también de otras ciudades que no sean Santo Domingo. Yo particularmente no la conozco, es decir, y yo creo que eso tiene que ver, es que todo tiene que ver a mi juicio, con cómo la cultura dominicana y cómo todas las manifestaciones artísticas están aquejadas de los mismos vacíos, de los mismos problemas. Hay una centralización, hay una, a mi juicio, hay un efecto del autoritarismo, de la exclusión, de esa manera de ver la cultura no como un todo, como una suma de contradicciones y de afirmaciones del otro, porque son las que nos constituyen. Entonces, sí, la ciudad de Santo Domingo, durante mucho tiempo, la ciudad de Santo Domingo, a partir de la ideología establecida de exaltación del pasado, de exaltación del poder, el poder en lo monumental, porque hay otra cosa que también yo creo que sería interesante señalar, y es cómo los más jóvenes ya no recuperan esos espacios históricos, sino los espacios cotidianos. Entonces, esos espacios cotidianos y esa relación que yo llamo íntima con la ciudad es la que a mi juicio está enriqueciendo o va a enriquecer nuestra poética. No que la anterior deje de tener el significado, deje de tener su momento, pero esos momentos tenemos que explicárnoslo. Y yo creo que en esos momentos y en esos vacíos está la ausencia de la poesía, digamos, de los pueblos, la poesía de otras ciudades del interior. Santiago tiene una historia apasionante. Hay muchos poetas santiagueros que vienen de Santiago. No todos esos poetas son conocidos ni le han cantado a Santiago, pero sí, por ejemplo, ¿qué te digo? Es decir, acaba de publicar ahora Enegildo un
un libro sobre los escritores santiagueros. Eso podría darnos pistas para nosotros comenzar a recuperar todos esos textos que quizás estén perdidos y podamos tener una idea mucho más completa. Porque tenemos pocas ciudades con borde marino, ¿eh? Uno a veces no se da cuenta que en la isla, bueno, en el territorio dominicano, apenas contamos las ciudades que tienen costa, ¿no? Santo Domingo, San Pedro, Puerto Plata, Barahona, Samaná. Después de ahí ya las otras son intraterritoriales. Tienen poco con el mar. O sea, pero mira, Enrique, estoy segura que tú acabas de mencionar un pueblo o una ciudad que es interesante y que tuvo su momento de gran esplendor justamente cuando comenzó la modernidad en el país, y es San Pedro de Macorís. Y de San Pedro hay, por ejemplo, pero yo no conozco de Federico Bermúdez ningún poema que aluda directamente a la ciudad. Gastón Fernando de Lines sí, Gastón Fernando de Lines sí tiene, y yo lo tengo, el poema sobre el incendio, donde está esa imagen un poco catastrófica de la ciudad, pero estoy segura que la recuperación, digamos, de los poetas o de los escritores de San Pedro de Macorís podría darnos también una imagen muchísimo más amplia y completa. Así es, José Enrique. Dentro de la poesía contemporánea, hay dos cosas que quisiera puntualizar. Hay unos poetas contemporáneos que están trabajando desde Santiago, no es que los conozca todos, pero por ejemplo, Daniela Cruz Gil, una poeta joven que ganó el premio Funglode con su libro que se llama La ciudad no será nuestra, y es un libro que se desarrolla dentro del paisaje de la ciudad de Santiago, que es algo que ha resaltado incluso Luis Reinaldo Pérez como uno de los pocos libros que se dedica completo a esta ciudad. El mismo Luis Reinaldo y José Ángel Bratini tienen unos libros que se refieren a la ciudad y es poesía contemporánea. Igual yo quiero recalcar lo que dijo don Mateo, que no es que en detrimento de la ciudad, sino un reflejo de su vivencia contemporánea. Por ejemplo, José Ángel Bratini, en el álbum K se llama, que también ganó, creo que un premio joven de la Feria del Libro, se refiere a la ciudad y tú percibes la ciudad con ese ritmo caótico, esa problemática de movilidad desde un punto hacia otro. No creo que sea tanto esa necesidad de resaltar lo negativo, sino de exponer la vivencia del usuario, que lo cual me parece también una poética válida, porque es la lectura de esa persona. Claro. Cuando nosotros viajamos fuera del país, que hemos tenido la oportunidad, visitamos distintas ciudades. Cada ciudad tiene su personalidad, sus detalles, sus elementos que nos conectan a ella. Cuando nos vamos de esa ciudad, algo nos queda. Es lo que sería la poesía de esa ciudad que permea en el interior nuestro, que nos hace que ese lugar sea inolvidable. Incluso tú puedes hacer un recorrido de varias ciudades, un recorrido largo, un tour, y te vas dando vueltas, pero siempre hay una ciudad que es la que a ti te toca. Si hiciéramos ese recorrido al revés, nosotros, ustedes tres, vinieran a Santo Domingo y se fueran, ¿qué queda de Santo Domingo? ¿Qué sacan ustedes de Santo Domingo? Lo dejan en sus escritos, lo dejarán en sus escritos. ¿Qué dejamos en los escritos de Santo Domingo? Para mí, en esta etapa, porque ha habido una evolución significativa, me llevaría como aspecto central ese tránsito entre la ciudad a través de los puentes, de los varios puentes que existen en la ciudad. Ese aspecto para mí es sumamente importante porque va dando una transformación de la visión misma del concepto de ciudad. Y quizás me llevo eso porque he tenido que cruzarlo toda la vida
Debe ser así. Los poemas. ¿Verdad, Denise? ¿Con qué se quedan de Santo Domingo? ¿Cuál sería el imaginario plasmado en un poema de ustedes? Obviamente, la ciudad colonial y la zona colonial es de gran impacto, pero en mis recorridos más recientes, donde yo misma camino por la ciudad y el polígono central diciéndome, déjame darle una oportunidad al Gran Santo Domingo, he descubierto situaciones, esquinas interesantes, he podido valorar la nueva arquitectura y también apreciar, y tal vez porque mi visión es muy de arquitecta o como poeta que trabaja en este tiempo, ese caos y esa fuerza de la vivencia del transeúnte y todo eso a mí me impacta mucho y me llama mucho la atención. Soledad. Tú Soledad, tú tienes un problema que tú viviste en La Habana y entonces, bueno. Bueno, pero no es un problema, al contrario. Hay muchos que han vivido en París que quizás sea más interesante. Bueno, Mira, Barcelona. tú estás haciendo una pregunta que es imposible o que no es válida, porque cómo tú le puedes pedir a un citadino, a un habitante de esta ciudad tan visceral como yo, que hable como si yo no viviera aquí. No es posible. Lo siento. Yo no te puedo decir con qué yo me quedaría. Yo te puedo decir cómo es que yo vivo esta ciudad. La vivo, pero a morirme. Yo necesito vivir esta ciudad. Yo la amo, la quiero, la odio al mismo tiempo. A las 6 de la Me tarde, encanta, a las 6 de la tarde. a las 6, a las 5, a las 3, al mediodía, la fragmentación, la locura, el mar. La caminas, tú la caminas a pie. Sí, la camino a pie. Expuesta a que me vaya por un zaguán, por un hoyo, de lo que de repente se aparecen de repente. Entonces, ¿qué me queda de esta ciudad? Me queda todo. Es decir, no te puedo decir. Pero sí hay una cosa, es sorprendente porque la ciudad de repente, a mí me encanta manejo muy mal, pero voy en mi carro, de repente en medio del caos y cojo óyeme, y yo me pierdo por unos barrios para llegar a un sitio de que voy a coger por aquí para ver si, y me pierdo y de repente llego a un barrio que yo nunca he visto, un arrabal, un barrio pobre, pero con una vitalidad, y yo me quedo pasmada. Entonces, es una ciudad de sorpresas. Claro, sí, no, tiene muchos ambientes distintos, tiene mucho contraste. Fragmentación, contraste, vitalidad, la vida en todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, yo recuerdo una vez que yo iba a llevar a unas poetas que se estaban quedando en la casa de don Mateo Mori, son unas españolas, y tuve que atravesar la ciudad en medio de los tapones a las 6 de la tarde para llevarla allá en Colina del Oeste. O sea, sabemos lo que es eso, atravesar a las 6 de la tarde. Y ellas comentaban su visión de Santo Domingo, decían, esta ciudad tiene algo interesante y raro. Tú vas y caminas unos metros y la ciudad tiene una imagen, pero te alejas esos metros y ahí aparece otra ciudad y vuelves allá, aparece un arrabal y otra. Es algo como que nos caracteriza a nosotros. Y una vez vi la exaltación de esa diversidad urbana que tenemos y que a veces los arquitectos rechazamos con nuestro afán del orden y la planificación y todas esas cosas. Y oía unos doctores urbanistas coreanos que decían que lo que más les gustaba del territorio de Santo Domingo es precisamente que no es homogénea. O sea, que no hay un sector que está en los edificios gubernamentales, que hay un sector que está en la residencia, un sector que está en las diversiones, sino que está todo completamente mezclado. Y eso dicen que hace que la ciudad sea completamente viva y completamente que da ganas de vivirla a pesar de sus conflictos. O sea que, y eso dicta una lectura distinta dentro de la poética, que es finalmente la visión del que la usa. Vamos a hablar esa espontaneidad. José Enrique, pero los nuestros, los que nos acompañan, nuestros acompañantes no pueden hablar. Bueno, están aquí diciendo, por ejemplo, para Edwin Espinal dice que quizás el primer poema urbano fue desde la angustia y la desesperación, que es Ruinas.
habla de ruinas de Salomé Ureña. Él dice que en vez de saltar a la ruina, lo que hace es que precisamente lo ve desde una angustia y una nostalgia. O sea, que arranca la poesía urbana desde una depresión, por decirlo de alguna manera. Él está comentando aquí. Hay muchas preguntas. Dice que Omar Rancière dice que hay canciones y poemas a Santiago y a Santo Domingo, pero a Santiago y a Puerto Plata, pero que a Santo Domingo no hay canciones en abundancia y las canciones son una especie de poesía también. Eso deja, claro. dice, sí, en Puerto Plata y Santiago. Sí. Santiago tiene mucha, incluso San Pedro de Macorís, pero en Santo Domingo hay pocas canciones. Y como dice Soledad, en un principio no podría considerar que tiene poca poesía, aunque ya hemos ido descubriendo que no. Quería plantearles algo distinto. Dentro de la ética de la poesía, si se puede llamar así, relacionada con el tema urbano, vemos que la poesía normalmente exalta o se maneja dentro de los límites de la pobreza. Hay mucho tema de esa pobreza, de esa separación, esa lucha interior de cada ciudadano que tiene todas las limitaciones en una urbe como esta. Y sin embargo, no hay una poesía desde la abundancia, desde la riqueza. No conozco un poema desde la visión de lo que siempre sobra en la ciudad, sino que lo que falta. ¿A qué ustedes atribuyen esa visión? ¿Es que la poesía tiene que ser generada desde el sufrimiento? ¿O puede la poesía ser también magnífica desde esa felicidad de que todo lo tenemos a la mano? Mira, eso no parece una característica de la República Dominicana. Parecería que en sentido general la poesía muy pocas veces exalta la riqueza, la abundancia, todo lo que sobra. No parece que sea una característica de la República Dominicana, sino de la poesía en sentido general y en las diversas épocas. Eso no quiere decir que no existan una importante poesía que exaltan la abundancia, la riqueza, el bienestar, pero no es la mayoría. No es la mayoría. Y no me refiero solamente a la riqueza desde el punto de vista material, también hablo de lo espiritual, lo que se hablaba de ruinas, precisamente, como primero. Como eso parecería algo general y aplicado a la República Dominicana. Yo pienso en un poema de Ramón Francisco. Después la Soledad, que nos impresionó mucho cuando Ramón Francisco publicó las obras, hubo expresiones de algunos poetas que dijeron ya no se va a escribir más. Después que Ramón Francisco escribió las obras, reflejó no solamente la ciudad coloquial, sino la ciudad en su conjunto, porque él hablaba de los jaladores. Incluso en el texto poético hay voces, ¿verdad?, de vendedores de la ciudad, y que nos impresionó bastante ese poema de esas odas a Walt Whitman de Ramón Francisco, donde en lo fundamental lo que está es reflejando esa, diríamos, pobreza en movimiento, el ojalador, el vendedor, y también el crecimiento de la ciudad a partir del proceso de la creación de los multifamiliares. O sea, como aspecto nuevo durante ese periodo y que Ramón Francisco retrata muy bien. Incluso me voy a invitar yo mismo a releerlo. ¿Qué dicen ustedes, Denise, Soledad? Mira, yo no lo pondría, no sé, yo no lo pondría en esos términos de abundancia o de pobreza. Yo diría más bien que tendría que ver, aparte de, claro, la visión crítica que sabemos que siempre ha sido ligada indisolublemente a la poesía, yo pienso que tiene que ver mucho como con las experiencias que se transmiten, o con los estilos o con los registros. Tú hablabas de la abundancia y recordé el poema de Plinio que está en el libro de antología que yo publiqué, que justamente es un poema barroco, es decir, hay una especie de un barroquismo literario. Es un poema de Plinio. Donde realmente no se alude a una experiencia lacerante, sino una experiencia más bien gozosa.
Sí, sí, sí. Bien. Eso Bueno, el gozo, eso es una palabra. En Plinio es característico de su poesía. O sea, que es decir, en vez de riqueza y pobreza, entre angustia y gozo. O sea, son dos cosas que podrían ser más acertadas. Porque sí, para no referirnos solo a lo externo, sino a lo espiritual. Pero pienso que un poeta también que maneja el gozo urbano, es Enriquillo Sánchez. Enriquillo Sánchez también. No, también, evidente, es muy evidente. No de la angustia, se separa un poco de la generación anterior. Sí. Si fuéramos a hacer una abstracción, ustedes que son poetas les resulta muy fácil, de elegir un color que les llegue a la memoria para representar a la ciudad de Santo Domingo, ¿cuál sería? Denise, tú primero. Yo pienso que los arquitectos les resultará más fácil. Es una encrucijada porque arquitecta. Sí. Yo amo los colores. Para mí Santo Domingo es una ciudad multicolor y multiexpresiva. No sé. Pero hay ciudades que, por ejemplo, hay ciudades que lo domina el rojo porque los techos son rojos, hay ciudades que son grises, hay ciudades que son... No, pero yo creo que la hay ciudad... ciudades que son bueno, que tú sabes que el clima no los ayuda, entonces tienen poca luz, etcétera. ¿De qué color es Santo Domingo para ti? Un color. Bueno, digamos que no sé, la ciudad en mi memoria tiene verde y ciertos espacios que recuerdo tiene verde, pero también creo que viene siendo una necesidad del verde, por lo cual lo evoco. Yo veo la ciudad en mis nuevos paseos un poco gris. Eso es. Okay. Para usted también, don Mateo, gris. No, yo iba a decir el gris. El gris. ¿Le resulta una ciudad gris? No. Para ti, Soledad. No, definitivamente yo digo en un poema justamente sobre la ciudad. Esta es la ciudad azul. Azul, ok. Mira, ahí, así lo digo en el poema, esta es la ciudad azul. Estos son los fastos de su muerte. Mientras yo reflexionaba sobre eso, pensaba en un verso: de ti pintan de azul los hospitales, que es un poema de Neruda a Lorca. Y el azul como que ha caracterizado mucho la poesía, Rubén Darío, etc. Pero yo no lo veo tanto en la ciudad. Voy a tener que hacer nuevos recorridos. Porque su poesía, don Mateo, necesariamente no está dirigida a la ciudad. Su poesía tiene otros temas que son distintos a eso. Aunque la ciudad pueda aparecer, pero no es un motivo de su preocupación. No. Pero el gris no necesariamente, José Enrique, un color que evoque tristeza. Claro que en la poesía sí, pero sí mucho contemporaneidad. Y en un paseo en el Polígono Central, esos colores neutrales también dicen mucho de lo que es la nueva arquitectura, ese nuevo lenguaje contemporáneo que también evoca esos colores. Sí, o sea, no dije gris por tristeza. ¿Tú has hecho un poema a Punta Cana, Denis? Ya, hiciste uno. No he hecho poemas a Punta Cana, un poema con una memoria a Santo Domingo, creo, y mucho acerca de la casa y los espacios íntimos, pero a Punta Cana todavía no. Todavía no es ciudad, entonces. No, porque acuérdate que la ciudad es también en la poesía, tiene que ver con esa vivencia. O sea, no necesariamente porque haya una ciudad o todavía no llegue a ser una ciudad, yo no la presienta o la viva como una ciudad. Dice yo a Margarí que la memoria que uno tiene de la ciudad son dos: cuando tú eres niño y cuando ya tú eres maduro, que en el medio no pasa nada, porque en ese medio tú estás en supervivencia y se te van pasando todas esas películas de la vida y tú después la evocas, pero en ese momento no pasa nada. Sin embargo, y partiendo de lo que se ha hablado esta noche, Soledad lo ha señalado y tú también, Denise, hay muchos poetas jóvenes que están hablando desde la contemporaneidad, desde su momento actual. Ya no están evocando su niñez ni nada de eso, sino lo que está pasando en el momento. Y lo están haciendo algunos muy bien. Eso significa que ahí está la posmodernidad dentro de la poesía dominicana, que tiene obviamente ese espacio común que es la ciudad, donde la ciudad a ellos los acoge para poder expresar todo lo que sienten y sus aspiraciones. Don Mateo, la poesía, mucha gente nos pregunta,
¿qué es la poesía? Y aunque lo hemos dicho 1.000.000 de veces, queremos que usted, como el poeta aquí mayor del grupo, nos ayude a decir. Mayor de edad. Mayor entonces. Mayor. Defínanos la poesía, don Mateo. Mira, yo voy a buscar un equilibrio entre dos definiciones que no son mías. La poesía es un caracol nocturno en un rectángulo de agua. Eso dijo Lezama. Lezama. O sea, donde probablemente no entendemos qué quiso decir que era la poesía. Dijo todo. La poesía es un caracol nocturno en un rectángulo de agua. Ya eso es poesía. Y el otro extremo, es la poesía es un arma cargada de futuro. Wow, qué belleza. Pero en realidad, definir la poesía es la poesía inatrapable, ¿verdad? Y las definiciones no podrían nunca llegar hasta ella. ¿Por qué? Por la riqueza, la variedad, ¿verdad?, que tiene la poesía. Definir la poesía a partir de una lectura de Góngora no es definir la poesía a través de una lectura de Quevedo. O sea, porque son dos mundos tan distintos, donde para Góngora el lenguaje, la utilización de la palabra, todo ese mundo verbal va en una dirección. La de Quevedo va en otra. Van ambos a desembocar, a mi juicio, en dos poetas importantes, o tres, pero dos poetas importantes. Góngora va a desembocar en Lezama. La poesía de Góngora duró 300 años prácticamente oculta. Sí, que nadie la oía, nadie la leía. Hasta que los poetas del 27, Miguel Hernández, los poetas del 30, hicieron un homenaje cuando cumplió 300 años. Pero revive con fuerza en Lezama y en la poesía neobarroca. Si definimos esa poesía, es una definición. Pero si vamos a Quevedo, y Quevedo termina en la poesía de Jorge Luis Borges, por ejemplo, o en la poesía, o parte de la poesía de Neruda, es otra definición de la poesía. Por tanto, yo voy a seguir diciendo la de Lezama, que es un caracol nocturno, un rectángulo de agua, porque la poesía es un arma cargada de futuro. Sin embargo, usted insiste en la poesía y por eso cada año nos reúne a todos y hacemos la Semana Internacional de la Poesía y vamos con la poesía a las escuelas, a los institutos, universidades. ¿Por qué se hace esto? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la poesía? Yo pienso que la poesía es lo que nos permite como género, entre los diversos géneros, esa movilidad, esa provocación y esa resistencia del ser humano. La capacidad de hacer poesía es la capacidad de salirnos de los esquemas rígidos de la vida y atrevernos a ir más lejos. Entonces, cuando hacemos estos eventos de poesía, estamos provocando, estamos incitando a las nuevas generaciones a que esa tradición se fortalezca, que continúe, que exista, porque lo otro es casi morir. Yo pienso que en estos tiempos de pandemia se vio la necesidad de la poesía. Todavía cuando estamos aislados, cuando no sabíamos qué iba a pasar en esa carga de futuro que usted señala, cuando de repente el camino se vio complejo y no teníamos salidas, los poetas fueron los primeros que dieron el frente. Así es. Mundial, todos los poetas lanzaron su voz en estas plataformas que ahora son tan comunes como esta que estamos usando. Y yo creo que la poesía está más viva que nunca. Paradójicamente, en un mundo tan materializado y tan desarrollado, así es. Parecería que con el desarrollo material y casi la deshumanización del mundo, la poesía iba a morir. No, se adecuó, tomó sus diversos caminos, tomó sus diversas expresiones. Cuando parecía que nos íbamos a ahogar en un mar de metáforas, entonces surgen otras formas de
de la poesía y viene ese equilibrio. Ahora que vamos a celebrar algunos centenarios, por ejemplo, tenemos que ver cómo en un momento determinado de la poesía latinoamericana, algunos poetas comienzan a escribir sobre poemas de oficina, por ejemplo, en el caso de Benedetti. Y entonces la gente comenzará a decir, pero eso no es poesía, oye, eso escribiéndole al escritorio, a las cuestiones. Bueno, pues ese es para mí, Mario Benedetti no ha superado ese poema de oficina, porque fue lo que le dio un cambio a la poesía en ese momento. Y creo que tu poesía volvió atrás a la tradición, pero dio un salto con esos poemas de oficina. O el cumpleaños de Juan Ángel, donde es capaz de hacer novela poesía, poesía novela, en un texto que uno no se detiene y que se puede leer. Considerando lo que dijimos al principio, la riqueza, la diversidad de la poesía. Es tan diversa que existe hasta la antipoesía. Sí. Soledad, Denise, ustedes pueden vivir sin poesía. Obviamente van a decir que no, pero ¿por qué? Bueno, en mi caso lo he intentado, pero es que la poesía es parte de la vida y de mi vida. Aunque me encuentre en momentos de mucha labor dentro de mi profesión o de mi vida cotidiana como madre, por ejemplo, la poesía siempre ocupa su lugar, siempre irrumpe, siempre toca a la puerta en el momento necesario, ya sea por alguna inspiración o por algún texto que esté leyendo, siempre regresa. Soledad. No, yo no sé. Son unas preguntas. Óyeme, tú estás haciendo unas preguntas muy particulares. Yo pensé que era de la ciudad que íbamos a hablar. No, mira, es inimaginable. Es decir, creo que todos lo sabemos igual, pero no porque seamos especiales. El arquitecto no puede vivir sin la arquitectura, el médico no puede vivir sin la medicina. En fin, son opciones Claro, de vida. pero es opción de vida, pero el arquitecto piensa que con su trabajo está haciendo una labor específica para solucionar algún problema. El médico está supuestamente salvando situaciones y vidas, mejorando la calidad de vida de la gente. Y un poeta, ¿por qué tú insistes en la poesía? Pero claro que sí, porque bueno, porque el poeta piensa que si nosotros no podemos cambiar el mundo, justamente por no poder cambiar el mundo con el poema, justamente ahí está su valor. Entonces sí tenemos una función y sí tenemos una visión del trabajo que hacemos, que es tan imprescindible como cualquier otro, ni menos ni más. Yo creo que tampoco debían los poetas ponerse en tesitura de, ¿cómo te digo? Como de superiores, ¿no? Bueno, te quedó bonito, tú saliste. Bueno, yo pienso que aprovechando que vamos a la Semana Internacional de la Poesía, don Mateo comparte con todos nosotros lo que va a suceder. Es el momento de anunciar esa semana. Bueno, de las 8 versiones anteriores que eran presenciales, ya no hubiéramos estado preparando para recibir a los poetas en el aeropuerto y para que vayan a sus hoteles y que se trasladen a las diversas provincias y a las escuelas y a los colegios. Bueno, la situación de pandemia nos ha ido no tomando la decisión de que ahora no lo vamos a hacer, sino que cuando nos reunimos el comité completo, había todo el interés de que sí lo íbamos a hacer dentro de las condiciones que nos permita la virtualidad. Entonces va muy bien. Yo creo que va muy bien los preparativos. Y todos lo sabemos porque somos parte, los 4 de ese proceso. Ya hemos hecho, esta es nuestra tercera actividad preinaugural. La primera donde participaron algunos poetas que ya habían venido, como
como Verónica Aranda, como Milton. Fue un momento sumamente importante, me gustó muchísimo esa actividad preinaugural. La de ayer con el Centro León, que también fue muy buena y nos permitió, con el respaldo de la revista Plenamar. Y hoy hemos tratado un tema interesantísimo y que nos ha permitido, nos va a obligar a volver a cada uno, por lo menos a mí, rápidamente a volver a leer sobre la poesía de la ciudad, que no tuve quizás todo el tiempo para verlo, pero tengo que volver y las intervenciones de ustedes frontales. Ahora, el lunes comenzamos a las 5 de la tarde, es nuestra inauguración, como siempre, en vez de ser en el aula magna de la universidad, será por las vías de la virtualidad. Ya tenemos, en esta ocasión, tenemos en realidad una buena representación de poetas internacionales de muchísima calidad. Tenemos también esa misma noche, pero a las 7:30 de la noche, un video con 5 poetas de China, que por segunda vez vienen poetas chinos al país. En esta ocasión ellos han seleccionado poetas chinos que han publicado en editoriales españolas, prácticamente todos han publicado y sus libros, y han publicado también en Francia, en Estados Unidos. O sea, es lo que ellos llaman la nueva poesía china, que a mi juicio es muy occidentalizada, más cercana a la poesía de Occidente. Al otro día, que es el día 20, entre las actividades fundamentales está el gran homenaje a la generación del 60. Y ahí cada uno vamos a leer poesía de Grey Cuascú, de Miguel Alfonseca, de René Berrisco, de Jacques Biot, de Juan José Ayuso, de Enriquillo Sánchez, de Enrique Eusebio, de Rafael Abreu Mejía, de Federico Jóvenes y de Alexis Gómez. En ellos representamos a decenas de poetas que comenzaron a escribir, que escribieron en esa década. Algunos, digo para poner solo un ejemplo, como Norberto James, ¿verdad? Como el mismo Andrés, en su parte como poeta, como Wilfredo Lozano, como Radamés Reyes Vázquez, y otros que han fallecido. Esa parte del reconocimiento es ya una tradición que hacemos una generación, y es a esa del 60. Ahí tendremos, entre los invitados internacionales, tendremos 2 lecturas importantes, ¿verdad? Y tendremos entre los poetas 3 lecturas importantes. Y entre los poetas dominicanos 3 también. O sea que habrá 6 lecturas. Queremos destacar que la única actividad presencial, guardando todos los requerimientos del protocolo por la pandemia, será la llevada de flores a la estatua de Salomé Ureña de Enrique en un parquecito que se inauguró cuando José Rafael Antiguo era ministro de Cultura, en la Tarazana, que se usa poco, se conoce quizá poco, tenemos que hacer un esfuerzo de promoción, y que se llama Parque de los Poetas. Ahí hay una efigie de Salomé, y la idea es que desde las 9 hasta las 4 se lleve flores a ese momento y se lean poesía y homenajemos una vez más a Salomé por primera vez, no en el Panteón de la Patria, sino en ese lugar. También es importante señalar que la antología de la 8ª semana, que acaba ya de ser editada por Amargor en España, ya no la enviamos, ya no la enviamos, no la enviaron. Esperamos que llegue el jueves, ¿verdad? De acuerdo a los cálculos, que llegue el jueves, y será puesta en circulación el domingo. Será puesta en circulación el sábado.
Y esa puesta en circulación, hemos elegido algunos de los poetas que vinieron en la vez anterior para que vean que sea un breve poema. Al final tendremos el manifiesto sobre poesía en tiempo de pandemia, que lo leerá José Mármol, que además ha escrito bastante sobre ese tema, ha escrito varios textos sobre ese tema, y vamos entonces a recibir ese documento para verlo y que sea esa manifestación final el domingo de nuestra Semana Internacional de la Poesía. Pero todo eso con la participación de público virtual, y me imagino que muchas de esas actividades quedarán grabadas porque es parte de la memoria. Todas van a estar grabadas. Exactamente. Porque nuestros amigos que están conectados hoy y sus relacionados tendrán la oportunidad de participar. Si no es en el mismo momento, con posterioridad quedará para... Todas esas actividades que don Mateo ha mencionado se estarán pasando por la página oficial de Facebook de la Semana Internacional de la Poesía, que todos desde ahora, para que estén preparados, pueden ir, darle like y estar pendientes porque mañana vamos a estar publicando oficialmente el programa con los horarios de todas esas actividades. Así es. Pienso que debemos cerrar y voy como abrí con un poema de Hilde Doming. Voy a cerrar con un poema de Hilde Doming dedicado a la isla de Santo Domingo, que se llama Isla de la Luz. Mi sombra, la más estrecha solitaria entre los muertos, es la isla de la luz, vagabundeando sin dueño. Quizá esas multitudes, quizás uno por uno agrupados, quizás entre ellos nosotros asombrados nuevamente. Como árboles seremos más apacibles, quizás como árboles. Señores, muy buenas noches. Gracias a don Mateo Morrison, gracias a Denise Español, a Soledad Álvarez, gracias a la poesía porque existe, gracias a los lectores de poesía porque nos motivan a que exista la poesía. Y bueno, a disfrutar de la Semana Internacional de la Poesía. Y el miércoles que viene estaremos de nuevo aquí en los diálogos transversales de la Fundación Erwin Walter Pan. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Adiós, muchas gracias.